Hace pocos días el presidente Lenín Moreno transparentó las cifras de la realidad económica del Ecuador. El mandatario diagnosticó como crítica la situación financiera del país y puntualizó que era una condición heredada del gobierno anterior. Parte de esa herencia de la Revolución Ciudadana es el tamaño de un Estado que, según los críticos, es insostenible. En una década, el expresidente Rafael Correa adoptó una estructura que en un principio cumplía una visión ideológica. Sin embargo, se transformó en un modelo costoso y en algunos casos ineficiente y despilfarrador. Visión 360 hace un análisis del organigrama del Estado y su futuro. El Palacio de Carondelet, ubicado en el corazón de Quito, es el edificio desde donde gobierna el presidente de la República. Allí funciona la Casa de Gobierno y es para todos los ecuatorianos el mayor símbolo del poder ejecutivo. Pero si uno quisiera tener una panorámica de la función ejecutiva, realmente tendríamos que ver algo como esto. Este organigrama representa la verdadera estructura del gobierno ecuatoriano. El Poder Judicial, el Poder Electoral, el Legislativo y el Poder Ciudadano también cuentan con sus propias estructuras y en su conjunto forman lo que se conoce como el Estado. En cada uno de los cubos del organigrama del Poder Ejecutivo vamos a encontrar ministerios, secretarías, secretarías técnicas, institutos, consejos, empresas públicas, agencias y, por supuesto, los más importantes, que son la presidencia y la vicepresidencia de la República. A primera impresión, vemos una estructura grande, mas no caótica. Finalmente estamos hablando de manejar un país entero. Hacer este dibujo no es cosa fácil, pero mucho más difícil es que esta estructura funcione en la vida real y cumpla su objetivo. Uno de los responsables de esta organización fue el actual ministro de Educación, Fander Falconi. Efectivamente hubo un programa de gobierno de Alianza País del año 2006, yo lo coordiné ese programa, donde claramente se establecían unas pautas de devolver a la ciudadanía lo público, hacer una recuperación del Estado que había sido absolutamente disminuido. Esa recuperación hace referencia a que antes del gobierno de la Revolución Ciudadana, el Estado estaba organizado de otra manera. Algunos sectores no estaban representados desde lo público, habían instituciones que duplicaban sus funciones y, según el exfuncionario de Semplades, la situación era caótica. Cuando uno mira el organigrama del Estado del año 2006, es algo así como una especie de cables enredados, digamos, como las antiguas líneas telefónicas, como un espagueti, donde están entremezcladas las funciones de rectoría, las funciones de seguimiento, los aspectos de planificación, de regulación y control del Estado, que son las funciones centrales. Rafael Correa prometió dar un giro de 180 grados al manejo del Estado y para lograrlo necesitaba cambiar las reglas de juego y promovió una asamblea constituyente que legitime el reordenamiento institucional. Entonces el reordenamiento del Estado implicaba una revolución que yo les llamo revolución silenciosa, porque no se la ve, no se la palpa, no es como entregar medicinas o inaugurar escuelas, que son cosas absolutamente tangibles. Los aspectos de reforma institucional son los más invisibles, pero los que le dan consistencia a un orden, en este caso del Estado y concretamente del Ejecutivo. Era un no Estado. El Estado necesitaba una transformación radical para recuperar lo que es de todos y todas, una verdadera revolución. La creación de esta arquitectura del Estado entonces respondió a una visión, a una ideología socialista en la que el Estado debía tener una presencia fuerte y determinante. En eso coinciden críticos y defensores de la Revolución Ciudadana. Al Estado, según la ideología de llegada del gobierno de Correa, le querían dar un rol de empresario, un rol de participación activa
en varios sectores. El modelo económico del presidente Correa desde que llegó era un modelo en el que se observaba al sector privado con recelo, con distancia, y se pensaba que el Estado no solo tiene que ser el motor de la dinámica política propiamente administrativa, sino también de la economía. Y evidentemente respondía a una visión de construcción de país, llámese creencias, ideología, evidentemente. Habíamos pasado la época dura de un llamado neoliberalismo criollo, donde se había debilitado a lo público, esquilmado básicamente las capacidades de regulación y planificación del Estado. Y entonces el Estado creció, creció y creció. Aunque en el inicio desaparecieron 36 entidades y se fusionaron una veintena más, a la larga el crecimiento institucional fue inédito. En 1979, cuando Ecuador retornó a la democracia con Jaime Roldós, existían 12 ministerios. Cumpliendo cada quien con nuestro deber. 13 años después, Durán Ballén aumentó 2 secretarías de Estado. Ni un paso atrás. Y en la siguiente década se sumaron 2 más. Es decir, en total habían 16 ministerios. Cuando inicia el gobierno del señor Correa, el cambio es exponencial, casi a llegar a 30 ministerios. Es decir, casi el doble de los ministerios que existieron hasta el año anterior que le había entregado el gobierno de Palacio. Y esto sin contar muchas de las secretarías. Más que reorganizar, era romper con la tendencia anterior de achicar el Estado. Y había ahora que agrandar el Estado. Y los números son impresionantes. Si uno ve el dato del gasto público en el año 2006 y el gasto público en el año récord, que fue el 2014, se multiplica por 4,5 veces. Resumen, tamaño total, hemos pasado de 169 a 273 instancias o instituciones, es decir, 105 más. Esto es absolutamente inmanejable, absolutamente inmanejable. Y el problema de esto es que el Estado deja de cumplir el rol que le corresponde, porque quiere actuar como empresario cuando no es empresario. Quiere meterse en todas las actividades y está ahora en todas. El crecimiento del Estado es un síntoma que asusta a los analistas económicos con una posición ideológica contraria a la lógica del socialismo del siglo XXI, sobre todo porque se traduce en un aumento del uso de los recursos públicos y se requiere un gran financiamiento para el pago de gasto corriente. En los 10 años del gobierno de Rafael Correa, el gasto público, ajustado por inflación, ajustado por todo, para que sea totalmente comparable, la suma de lo gastado en los 10 años de Rafael Correa es igual a la suma de lo gastado en los 37 años anteriores. Pero, ¿es malo tener un Estado grande? No hay un tamaño óptimo del Estado, digamos, en teoría de gobierno público usted no tiene un tamaño óptimo del Estado, no es una ecuación que saca y dice este es el número de profesionales o servidores públicos. Depende de los objetivos de un gobierno. Un Estado fuerte no quiere decir un Estado grande, ni un Estado obeso. Un Estado fuerte quiere decir un Estado eficiente, productivo, que actúe. Ahora usted tiene la capacidad de gestión, de administración en las zonas de planificación. Funciona bastante bien los modelos de salud y de seguridad y de educación. Ahora yo estoy en el Ministerio de Educación, soy el rector del Sistema Educativo Nacional y el modelo desconcentrado de educación funciona bastante bien a través de zonas, distritos y circuitos. El gobierno de Correa logró montar una arquitectura institucional sólida gracias a su ideología, pero sobre todo a un gran respaldo financiero fruto de los altos precios del petróleo. Es decir, había dinero, y así fue como en el país empezaron a multiplicarse edificios, oficinas, funcionarios públicos, vehículos oficiales, logotipos de instituciones y campañas publicitarias que justificaban su existencia. Había un montón de plata y había ganas de gastarse esa plata. Y una ideología que decía que gastarse esa plata era bueno. Entonces, ok, creamos otra institución y otra institución y otra institución. ¿Es económicamente ineficiente? Sí, pero no importa, hay la plata. Con disponibilidad ilimitada de recursos, el organigrama original que buscaba una organización de alguna manera empezó a mutar en algo más. Aparecieron instituciones que no tenían una razón de ser muy clara y cuyos objetivos, aunque estaban sentados en el papel, tampoco eran comprensibles.
existiendo tantos recursos económicos en lo público, dejando, como se dejó efectivamente al sector privado de lado, había no solo que generar empleo en lo público, sino también generar un espacio de prebendas, un espacio de clientelismo y un espacio donde los diferentes actores y sectores al interior de Alianza País puedan tener una cuota de poder. La ya desaparecida Secretaría del Buen Vivir es quizás un ejemplo emblemático. Pero al navegar por este complejo entramado de agencias, empresas y secretarías, hay muchas más cuyos nombres enigmáticos a primera vista resultan indescifrables. No queremos decir que no sean necesarias y que no sean un aporte para el Estado, pero como usted verá en la segunda parte de este reportaje, quizás sea el momento de replantear una nueva organización ante una coyuntura económica que este mismo gobierno califica de crítica. Enseguida, ¿cómo hará el nuevo gobierno de Lenín Moreno para achicar el tamaño del Estado? ¿Qué medidas tomará? Se lo contamos al volver. Esto es Ecoavisa, marca de periodismo independiente. Eso ha hecho pues que lleguemos a la situación del 2017 con este nuevo gobierno, con uno de los grandes problemas económicos que tiene este país, que se llama tamaño del Estado.